Aquí les voy a compartir el objetivo que lo hemos tenido y no lo vamos a cambiar el objetivo porque tenemos que avanzar y avanzar de manera positiva, de manera concreta, porque si bien este objetivo es complejo, tenemos que entender, chiquillos, porque esto nos va a potenciar en cierta medida lo que es la clase de lenguaje, o sea, disculpen, la clase de filosofía también, ¿ya? Si bien con eso estoy al debe, para que ustedes estén mejor, tienen que participar de esto. ¿Ya? Como dice aquí, desarrollar la capacidad de comprender la diversidad, las diversas aseveraciones relacionando el concepto de identidad e identidad literaria. ¿Se acuerdan que hablábamos nosotros de que el concepto de identidad es complejo? Bienvenido, Diego. Bienvenido. ¿Se acuerdan que cuando hablamos las primeras clases, el concepto de identidad ya es complicado ya? ¿Se acuerdan o no? Que estuvimos hablando que era la identidad, por ahí la Kaila algo mencionó, Montserrat también algunas ideas entregó, ¿se acuerdan? ¿O estoy hablando en chino? No, parece que yo no estaba. Bien. Estoy sincero, parece que no estaba. Y hablábamos de que la identidad son aquellos elementos, factores o rasgos que nos diferencian de los demás. Y el concepto de identidad se utiliza en distintos contextos, como por ejemplo la identidad local o cultural, una identidad nacional. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de identidad nacional, cuáles son los rasgos o cosas típicas? Y ahí empezamos a hablar de las cosas típicas chilenas. ¿Por qué celebramos el 18 de septiembre o el 19 de septiembre? A comer. Es la primera relación que se hace, pero fíjate que en su primera instancia, más allá de la comida, tiene una importancia histórica lo que es el 18 y 19 de septiembre, sobre todo el 18. Algo ¿Cuál de es la una pregunta, junta, a profe? ver si era así. ¿Ah? ¿Cuál Un era la tratado, pregunta? una junta, algo así era. Correcto, se celebraba digamos, la independencia de Chile, erróneamente, porque fue el 12 de febrero, no recuerdo el año, pero sí fue el 12 de febrero, eh, la independencia de Chile, ahí celebró el primer cabildo abierto, el 18 de septiembre, con la dirección de Mateo Tori Zambrano. Mira, ya me acuerdo yo, y ustedes no se acuerdan. Oye, Profe, dime, creo que en el 18 se celebra la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿qué es, qué Ahí es, está. qué es celebrado por medio de un cabildo abierto? Sí. Pero ahí Hoy sí ya lo vi. no se declara la independencia de Chile. La independencia de Chile se declaró el 12 de febrero. Ahí lo ¿Ya? celebraron, ¿no? Ahí lo dejamos para celebrar y de hecho el Anthony la primera reacción o respuesta que dio fue decir para comer. Claro, después nosotros lo vinculamos a la comida, al baile, a comer empanadas, pero es ahí donde ustedes tienen que también darse cuenta o empezar a reconocer estos elementos. Por ejemplo, ¿qué nos caracteriza a nosotros? ¿Cuál es nuestro idioma? ¿Cuál es nuestra lengua? ¿Cuál es nuestro Español. idioma? ¿Ah? ¿Latina? Español. ¿Nuestro idioma? Español. Español o Español castellano. latino. Castellano, sí. Sí, sí, ya, pero si ustedes se dan cuenta, nuestro idioma, nosotros lo compartimos con, como dijo Anaís, nosotros lo compartimos con Latinoamérica. O sea, solamente dijo Latina, pero en Latinoamérica se habla el mismo idioma a excepción de Brasil. ¿Y por qué en Brasil se habla el Portugal? O Porque sea, el portugués, disculpen. no callo. Pregunta. Oye, es parte de la clase de historia aquí Yo sé, ¿quién ya vamos, Kayla? ¿Por qué? porque entre Portugal y España se tuvieron que dividir el continente y Brasil quedó al lado de Portugal, por eso yo hablo portugués y nosotros español.
Bien, bien, bien. No, Porque pues, si hablamos de América, por ejemplo, vemos que en el norte hablan inglés, digamos, Centroamérica y el sur de América se habla el castellano o el español, y en la parte, justamente cuando se divide en el continente, esa parte de tierra queda a cargo de Portugal. Y por eso dominaba como idioma el portugués. Y por eso también por ahí llegaron también muchos esclavos. ¿Ya? Por eso también el mestizaje más profundo en Brasil. ¿Ya? Pero se van dando cuenta que tenemos ciertos rasgos que compartimos, pero también nos diferenciamos. Porque, ¿quién de ustedes ha probado la empanada venezolana? ¿Alguno de ustedes? Yo no, profe. no, yo no. ¿No? ¿Qué plato extranjero ustedes han degustado o han comido? La arepa, el sushi. Ya, Son ricos. el sushi queda más, pero la arepa ¿a qué país pertenece como parte de su Acá alimentación? Venezuela. Es de Venezuela y es muy rica. Y- Son rellenas, le hacen como un relleno, es como un pancito, le echan como un relleno de distintas cosas, hay como con pollo, queso, carne, hay de todo eso. Eso es muy rica. Correcto, correcto. Y la van rellenando de distintas cosas y son distintos. Es un pan, pero un pan de harina. ¿Con qué harina la hacen? La hacen con harina de maíz. Correcto. Con harina de maíz. Lo que es Colombia, lo Y que es Venezuela. ¿Sí? es como muy distinta la harina normal, pues es como más suave, así es como diferente. Tiene una textura distinta. Aquí te voy a hacer una corrección, Montserrat. No es que sea una harina común y la otra de maíz. Son dos clases de harina. Lo que ocurre es que nosotros nos alimentamos con la harina de trigo. Esa es la harina blanca que nosotros utilizamos y que tú estás llamando como la harina normal. No, simplemente es de maíz y por eso es el color amarillo, y la otra es harina de trigo, que es un color más blanco, pero también es vinculado o tirado un poquito al cierto amarillento. Se va limpiando, se va separando. De hecho, el trigo tiene un proceso un poquito más extenso, que no lo recuerdo bien en este momento, pero también es como hablar del mote de trigo. El mote con huesillo, que nosotros comúnmente comemos, es el mote de trigo, pero también existe el mote made, que es de a partir del maíz, es un grano más grande. ¿Sabían eso o no? No, Ya. No. Las arepas, como bien mencionaba Monse, tiene que ver justamente con la alimentación de otros países. ¿Han probado, se han dado cuenta el ceviche peruano con el ceviche chileno, la diferencia? sí, que lleva más condimentos. Ya, ¿y qué otra cosa más característica tiene? La cebolla, por ejemplo. Sí, porque lo hacen con cebolla morada, no, no, ¿Y nosotros comúnmente con qué tipo de cebolla cocinamos o utilizamos? con la normal. Ajá, de nuevo decimos la normal. No, es igual que la otra, lo que pasa es que no tiene color nomás. Sí, como la blanca. Sí, correcto. Hablemos de la cebolla blanca, si quieres colocarle algún color o algún nombre, sí. Pero lo que pasa es que, y aquí, bueno, por eso nos podemos ir volando para filosofía también en algunos contextos, en algunas cosas, porque lo que nosotros a veces llamamos normal es porque se nos da a nosotros, ¿ya? Porque estamos acostumbrados a ella. Po. Correcto, correcto, nos acostumbramos a ello, pero te das cuenta que posteriormente eso que se nos da a nosotros y lo llamamos como normal es común nomás, pero no es especial porque es mío, sino, o lo otro es extraño porque viene de afuera, sino porque está en otro contexto nomás.
Entonces, hoy por hoy vemos que ya, ya no tan solo venden sopaipilla con mostaza en las esquinas. Bueno, cuando salíamos a la esquina, vemos que venden arrollados primavera, arrollados queso jamón, Tiene más variedad. en algunos casos arepa, en otros ya no tan solo son completos italianos, también podemos hablar de perros calientes. Entonces la variedad culinaria ha ido variando. Por lo mismo, cuando hablamos de entidad, de una entidad culinaria, por ejemplo, de cocina, es complicado, porque nuestra cocina ha ido sufriendo algunos matices. Por ejemplo, la papa que comemos nosotros no es la misma papa que comen en el sur, en Chiloé. ¿Ya? También existe una papa camote que utilizan en el mismo ceviche peruano, que es como un tubérculo con un color amarillo. ¿Se habían dado cuenta de eso, lo que han comido ceviche peruano? No me gusta. ¿No te gusta? Lo que ellos llaman canchita, para el mismo ceviche, para bajar un poquito el picante, es choclo, el choclo nuestro, pero el de ellos es seco, que está frito con sal. Y está frito a tal punto que no alcanza a erupcionar para volverse un popcorn. Lo que nosotros conocemos como cabritas. A partir de la misma semilla tenemos distintas variedades de preparación. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando hablamos de entidad es difícil y es complicado, chiquillos, porque si bien cuando a uno le preguntan, defínete, o cuál es tu entidad, ¿qué es lo común que hacemos nosotros? Scarlett, cuando te preguntan, ¿cómo se puede definir usted? ¿Qué es lo primero que hace? O cualquiera que conteste la pregunta. Ah, ya, Scarlett. Chao. Ya. Pucha, profe, no se me ocurre nada. O sea, sí se te ocurre, lo que pasa es que no sabes cómo decirlo. ¿Ya? Sí. Todos tenemos algún tipo de idea. Millaray, cuando te preguntan a ti, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente o qué es lo primero que dices? O cualquiera que pueda responder. Normal. Normal. Profe, Ah, puede ser la edad, el nombre, el año en que nací, ya. si es que soy de qué país o no. Nada que Sí, ver. te sirve para individualizarte el resto. Pero si te dicen, dame unos aspectos psicológicos tuyos. Mm. Pero físicamente, La pregunta fue, algunos aspectos psicológicos tuyos o de carácter. Vamos a dejar afuera lo físico. ya, Lo físico es lo más fácil. Lo observamos. Pero es que características. no sé cómo es mi carácter. No sabría. Fuerte. Fuerte por ahí dijeron. Sí, tiene un carácter fuerte, David. Nah. Atención. Cuando la buscan. Atención ahí. Lo que está diciendo Marjorie no está errada, no está equivocada. Es lo que ella observa de ti. Lo que pasa es que cuando a uno le preguntan por características psicológicas, cómo soy yo, en qué soy bueno y en qué soy malo, yo no estoy preocupado de para qué yo soy bueno y para qué soy malo. A ver, dígame usted, ¿cómo es? La misma pregunta que me hizo a mí. ¿Y hacia dónde voy apuntando? La primera reacción que tenemos nosotros es preguntarle al compañero o a la compañera o al que tenemos más cercano, oye, ¿cómo soy yo? Sí. Y dependiendo de la información que vas recopilando, tú te vas armando tu propia Identidad. persona, tu propia identidad, correcto.
pero después uno con el tiempo se hace consciente de sí mismo y uno puede reconocer ciertos rasgos que tiene. Como por ejemplo, una de las características mías es ser paciente. Ya. ¿Ya? Yo soy súper impaciente, profe. ¿Ah? No me gusta así como esperar, así. No. Que dice que es paciente. Y es válido, porque no todos somos iguales, pero yo soy paciente. Imagínate yo no fuese paciente, ¿qué estaría ocurriendo en este momento con la clase? Cuando el trabajo que estoy pidiendo son actividades atrasadas, pero por una situación especial y porque entiendo que no todos tienen los mismos accesos a información, yo me tomo mi tiempo y también les doy el tiempo, y por eso felicito a los que han realizado el trabajo. ¿Cuántos de ustedes investigaron algún autor, escritor chileno? La Monse. Monse, ¿cuál fue tu escritor? Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Isabel Allende, igual, profe. ¿Quién? Dijo que... ¿Marjorie Isabel Allende? Sí. ¿La investigaste? ¿La investigaste? ¿O la estás nombrando simplemente? Porque la pregunta mía fue, ¿cuántos de ustedes investigaron los escritores o los autores chilenos? La Anaís fue una que habló de José Donoso, Montserrat Sí. habló de Gabriela Mistral. ¿Y quién más? Yo, Kaila, ¿quién fue tú el tuyo? Pablo Simonetti. Pero no me mandaste ninguna cosa, ¿sí? No, porque lo presenté en clase. Usted dijo que había que presentarlo en clase y se me olvidó además hacer el en Word. Sí, la idea era de cómo estructurar. Pablo Simonetti. Tenemos a José Donoso, Isabel Allende, Pablo Simonetti. Bien, ¿quién más lo hizo? ¿Viste? ¿Ah? Y ese trabajo ya no se puede hacer. Sí, Porque todavía yo se lo puede estoy poniendo hacer. al día. Sí, todavía se puede hacer. Jorge, tú me escuchaste lo que habla al inicio. Se puede hacer, aún se puede hacer. Para mí es importante que ustedes lo hagan para que entiendan el concepto de identidad, ¿ya? Ya. Y por eso les pido que enciendan las cámaras, porque también cuando uno se acepta y construye su identidad, también es capaz de enfrentarse a un monitor y mostrar su imagen sin tener ningún problema. También hay una conexión ahí un poco extraña o mágica, como la quieran llamar, pero también te entrega la seguridad de mostrarte a los demás. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a verse, pero si nos paramos al espejo a mirarnos y a decir, ¡ay, sí, ay! El profe. ¡Lo hacemos! Sí. Todos lo hacemos. Inclusive, algunos son tan pretenciosos que para andar desordenados se arreglan. Se preocupan de, no sé, de que la prenda le quede de cierta forma porque quieren andar así como desordenados. O otros quieren verse bien estructurados, bien ordenaditos y se preocupan del peinado. A mí me preocupa el bigote y yo me preocupo del bigote. Sobre todo ahora que me lo hice y me afeitaron. Pero para que esto dure, yo tengo que cuidarme de los demás. Y eso es parte de mi identidad. Eso es parte de mi identidad. Entonces, Jorge, lo que yo dije al inicio es que todavía lo pueden hacer y lo pueden desarrollar. Tomar un autor, un escritor chileno, revisar su contexto de vida o biografía y algún libro que destaca, cuál es la temática, porque en el caso de Gabriela Mistral, más allá de ser maestra rural, poetisa, hizo muchas otras cosas más. Hizo muchas otras cosas más que eso es la primera información que tenemos. Pero si empezamos a investigar y hacemos una investigación un poquito más acabada, vamos a encontrar otra información súper importante, porque hay una serie que les voy a recomendar que se llama Maestro de América, que ya está en YouTube. Maestro de América, y ahí aparece Gabriela Mistral, y ahí hablan de la parte de educación de estos grandes maestros, ¿ya? Y la otra tarea que había, Jorge, era que pudieran revisar
el discurso o el ensayo de Nuestra América. ¿Quién lo pudo hacer? Gracias. Eso me deja en evidencia que no alcanzaron a hacer. Profe, ya no me acordaba que tenía que buscar eso, pero mañana lo leo. Y en la otra semana se lo digo. Sí, lo podemos hacer. Y también, a ver, y quiero compartir algo con ustedes. A ver si puedo compartir pantalla. Pantalla de pizarra. Compartir. Eso. ¿Ya? Chiquillo, para que vamos también trabajando el tema de la identidad, no tan solo personal, sino que también ver que la identidad se utiliza por medio de la literatura, por medio de una identidad nacional. También hablamos de una identidad latinoamericana, ¿ya? Y este es el discurso que yo le estaba pidiendo, que ustedes revisaran o leyeran. ¿Lo ven o no? ¿Nuestra América? Sí. ¿Sí? Y quiero que podamos leer un poquito, ¿ya? Que así les voy a ir pidiendo ayuda. Dice, Nuestra América, publicado en la Revista Ilustrada de Nueva York, Estados Unidos, el 10 de enero de 1891. Y en el Partido Liberal, México, el 30 de enero de 1891. José Martí. ¿Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea y con tal que él puede quede de alcalde o lo mortifique al rival que le quitó la novia o le crezcan en la alcancía los ahorros? Ya da por bueno el orden universal sin saber de los siguientes que llevan 7 leguas en las botas y le pueden poner la bota encima y le da pelea de las cometas en el cielo, que van por el aire dormidos, ungullando mundos. Lo que queda de aldea en América ha de despertar. Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo en la cabeza, sino con las armas en la almohada, con los varones de Juan de Castellanos, las armas del juicio que vencen a las otras, trincheras de ideas, valen más trincheras de piedra. Valen más que trincheras de piedra. ¿Qué quiere decir o qué está diciendo ahí? ¿Cuál es la idea general que podría aparecer ahí? ¿Quién podría decir? ¿Alguna idea? ¿Como el despertar del pueblo o algo así? Ya. Bien, Kaila. Bien. Bien, Kaila, tú ves aquí la imagen, ¿cierto? Kaila. Algo que estoy en el teléfono y se ve un poquito. Ya, ¿no alcanza a leer o sí? De acá donde dice no hay proa hasta No, Andes. es que lo veo muy chiquitito, no alcanzo a leer, perdón. Ya, pucha, lo leo yo. Bueno, dice, no hay proa que taje en unas nubes de ideas, una idea enérgica, flameada a tiempo ante el mundo, para como la bandera mística del juicio final, a un escuadrón de acorazados. Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear juntos, los que enseñan los puños como hermanos celosos, que quieren los dos la misma tierra, o el de casa chica, el que tiene envidia al de casa mejor, han de encajar de modo que sean las dos manos, lo que al amparo de una tradición criminal cercenaron con el sable tinto en la sangre de sus mismas venas, la tierra del hermano vencido, del hermano castigado más allá de sus culpas, sino que quieren que les llame el pueblo ladrones, devuélvenle sus tierras al hermano. Las deudas del honor no las cobra el honrado en dinero, o tan por la bofetada. Ya no podemos ser el pueblo de hojas que vive en el aire, con la copa cargada de flor,
restallando o zumbando, según la caricia y el capricho de la luz, o en la tunda y talen las tempestades. Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de 7 leguas. Es la hora del reencuentro, no, es la hora del recuento, y en la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, con plata en las raíces de los Andes. ¿Qué le suena a eso, Kayla? ¿Qué idea se te ocurre? ¿Qué idea se te ocurre, Kayla? Porque la primera idea fue bastante buena. Tengo una idea, pero no sé cómo explicarla. Arrójate, dale. Arrójate, aquí la vamos tratando de moldear. Chiquillos, también les voy a preguntar a ustedes, casi por favor, prepárense con alguna idea. Algo así como que se amerita unión entre todos, al menos en el pueblo latinoamericano, una cosa así, ¿cierto? ¿Y por qué piensas tú que el pueblo latinoamericano, cuál es el concepto que te hace pensar que es Latinoamérica? Porque en el principio menciona el pueblo latinoamericano o algo así, creo que leí. Ya. Y al final, ¿cuál es la columna vertebral que tenemos en Latinoamérica? ¿Cuál es la columna vertebral que tenemos? Que también podríamos decir que es la columna de todo Chile que comparte con Argentina. Ah, el este de los Andes. ¿Cómo se llama? El este de los Andes, la cordillera de los Andes, correcto. Eso, la cordillera. Eso. Claro, aquí el autor está, invitando a que nos levantemos, que entremos a pensarnos de que no podemos tener envidia con el vecino o con el hermano porque tiene una mejor casa y la casa mía no es tanto, sino que tenemos que unirnos para poder ser o seguir siendo, entre comillas, libres. Por eso la invitación es que ustedes puedan leer, chiquillos, este ensayo. ¿Ya? Chicos, para ir haciendo prácticamente el cierre, la invitación mía va vinculada a las actividades anteriores. La tareita esta que había con respecto al concepto de entidad. Chiquillos, arrójense con lo que ustedes quieran como definición de entidad. Si quieren averiguar más, están en libertad de averiguar más. Revisen los PPT anteriores. La actividad 1. Los 3 autores. Si vieran ahí, presentaste uno, también te pido que busques otros 2. En el caso de la Marjorie que habló de Isabel Allende, si va a investigar de ella, bien, y agregue 2 más. En el caso de la Kayla, hablaste de Simonetti, trata de buscar 2 más. En el caso de la Monse, que habló de Gabriela Mistral, trata de buscarte 2 más. Pero que sean autores chilenos. ¿Ya? Profe, Jorge. ¿qué hay que buscar concretamente de ese autor? Ese autor hay que buscar la biografía de ese autor y algún libro de ese autor importante y sobre los temas que él escribe. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Esas 3 cosas que hay que buscar. Acuérdate que estamos con 2 conceptos importantes, que es de identidad y también de literatura. Pero para entender mejor el concepto de identidad y lo complejo es hacer la lectura, sobre todo cuando estamos hablando en literatura, y por eso la invitación es que ustedes puedan leer el discurso, ¿ya? Nuestra América. Monse, ¿algo que tenga que decir? No, profe, sí entendí, o sea, algo, pero entiendo lo que hay que hacer. O sea, igual, profe, si Profe, yo no entendí. el Ganar Parra igual lo pongo, pero eso del cuadrito que usted había dicho lo tengo que poner ahí, el autor, compañero, eso no entiendo. Mira, yo hablé de un cuadro para que quedara en orden. ¿Ya? En un cuadro que tenga, por ejemplo, como lo acabo de mencionar, y espero que estén tomando nota como lo estoy haciendo yo. En el cuadrito aparezca ahí el nombre del autor o del escritor. Cuidado que algunos escritores tienen seudónimo. Por ejemplo, Gabriela Mistral, el nombre de ella es Lucila Godoy, o Pablo Neruda,
Neftalí Reyes, ya, la biografía, algún libro importante que ustedes consideren, y el tema del cual ellos escriben. ¿Quién fue la que me habló el último? Yo. Ya, ¿ahora me entendió? No muy bien. Sí, profe. ¿Quién me dijo que sí? No. ¿Hay Profe, algún- yo dije que sí, sí Ya. la entendí, pero no sé si mi compañera lo entendió. Hija, Porque yo estaba diciendo que no. Virgeli, no vas a entender por qué esta clase no es para ti. ¿Ya? No se preocupe. ¿Ya? Por eso no va a Y entender. es segunda vez que me confundo, profe, disculpe. No, no se preocupe. Ya, les pido disculpas que haya entrado porque todos trabajamos con el mismo IT y también con la misma contraseña. Ella es estudiante de primero medio, ¿ya? Por eso es que no entiende mucho lo que estábamos hablando. Mirai, Ayrton, dudas, Jorge, Profe, esa actividad que estaba hablando ahora recién de Pablo Neruda y todo eso, ¿esa es la actividad que dio antes o es una sí, nueva? no, no es nueva, no es nada nuevo, no hay nada nuevo, simplemente es trabajo anterior. Ya, Oye, pero profe, la actividad pasada usted nos puso 10, o sea, ay, ¿cómo se llaman? tres ¿Autores escritores, parece? 3 escritores, sí, 3 escritores. sí, ¿Esa actividad es? sí, la misma. Ya. Es la misma, porque ya la próxima semana vamos a empezar a avanzar, pero necesito eso para que ustedes entiendan también lo que es el concepto de entidad y cómo se va construyendo el concepto de entidad, porque el concepto de entidad también es una cuestión fragmentaria, ¿ya? Fragmentaria en el sentido que se compone de distintos elementos. Si bien tenemos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nuestra identidad, hablamos desde nuestro físico, partimos hablando de nuestro físico, también podríamos hablar de identidad chilena, hablando de que es una faja larga y extensa de tierra, y ahí tenemos lo físico, pero también hay otras características y elementos que no están en lo físico. Por eso es importante que ustedes revisen estos escritores, ¿ya? A su antojo, a su gusto. Ojalá no sean todos contemporáneos. ¿Alguna otra duda? Profe, yo Anaís, dime. solamente hago los 2 autores más que Sí, siguen. correcto. Y la lectura de Nuestra América. ¿La lectura de qué? Nuestra América. Ya, ese otro más, aparte. Esos son los 2 trabajos de las 2 actividades que he dado. Ya. Ya, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Pregunta, porque se nos va a acabar. No, profe. ¿No? Chiquillos, espero su respuesta a mi correo, ¿ya? nelsonsespet@blesgana.cl. Que estén muy bien y gracias por asistir.